¿Cómo están alumnos del nivel beta? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy el tema número 20 correspondiente a lo que va del año y es el segundo tema del cuarto bimestre. Así que vamos a empezar pues con este tema tan interesante como es la comprensión de los textos, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que es un texto, qué propiedades presenta y también vamos a ver cuál es la estructura y vamos a analizar algunos ejercicios. Bien chicos, entonces empezamos con comprensión de textos, tema número 20 y segundo del cuarto bimestre. Acá te dejo un pensamiento, dice: uno de los mayores y más valiosos aprendizajes que pudo obtener el hombre fue haber aprendido a leer, ¿no? ¿Qué sacamos de esta historia, de esta enseñanza? Claro, chicos, ¿no? Realmente la lectura es un mundo tan maravilloso que nos lleva a tener nuevos aprendizajes, ¿no? La mejor forma de que tú puedas aprovechar ahora tu tiempo es leyendo, pero leyendo cosas productivas. Ya, entonces te dejo con este pensamiento y mira, si te das cuenta que hay una serie de obras, ¿no? Como Matilda, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Para que te animo a que los leas ahora por internet, puedes bajar muchos de estos libros, como el que te mandé, ¿no? El Chivuelo Pilas, lo puedes leer por tu celular o por la computadora y de paso enriqueces tu vocabulario. ¿Qué cosa es el texto? Bueno, para empezar, la palabra texto proviene del término latín textus, ¿no? Que lo describe como un conjunto de palabras o de oraciones que nos transmiten un mensaje coherente y ordenado, ¿no? Ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Además, el texto también se trata de una estructura compuesta por signo y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. Te explico. Para empezar, muchas oraciones forman un texto. Por eso dice que es un conjunto de enunciados. También hemos aprendido en comunicación que la oración, ¿no es cierto?, es un conjunto de palabras que transmiten una idea o un pensamiento. Por lo tanto, el texto o conjunto de oraciones me van a dar un mensaje, pero este mensaje va a ser coherente y coordenado. Ahora, ¿por qué se dice de manera escrita o a través de la palabra? Porque un texto o tú lo puedes leer, ¿no?, mediante un escrito, o también lo puedes hablar, ¿no? Lo puedes leer en voz alta, ¿ya? Recuerda que la base de todo texto es la palabra. Ahora, ¿por qué dice que se trata de una estructura compuesta por signos? ¿Qué pasa si yo en el examen te pongo un texto en otro idioma? Por decir, no sé, en ruso. ¿Vas a poder entenderlo? Lógicamente que no, porque los signos que nosotros empleamos en nuestro idioma es muy diferente a los otros signos de la escritura, ¿no? Además, la escritura también presenta, ¿cómo te puedo decir?, formas correctas. Por eso es que a lo largo de todo el año hemos aprendido a hacer las grafías, ¿no? El uso de la X, de la H, de la Y, de la doble L, de la C, la Z, la S, la R, la doble R. Entonces, todo eso nos va a permitir darle una unidad de sentido. Ahora, ¿qué propiedades presenta un texto? En primer lugar, podemos ver que un texto posee corrección ortográfica y gramatical. ¿Por qué? Porque imagínate que yo te doy un texto con errores ortográficos, ¿no? Una oración sin sentido, palabras desordenadas, ¿no? Por eso es que posee dicha corrección ortográfica y gramatical. Además tiene una estructura comunicativa. ¿Por qué? Porque todo texto te va a dar un mensaje, te va a dar una enseñanza, te va a dar a conocer algo. También presenta una estructura semántica, porque un texto posee partes diferenciadas que lo vamos a ver nosotros en
un instante. Y bueno, la estructura sintáctica, ¿no? Porque está formado por un conjunto de oraciones que le van a dar un sentido a al texto que queremos tratar de ver, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir el autor? Ahora, ¿qué partes presenta un texto fundamentalmente? Bueno, nosotros por ahora vamos a ver solamente tres partes fundamentales. El tema, el título y la idea principal, ¿no? Que justamente, por ejemplo, en el caso de secundaria, ya me confunden mucho tema con título. Y así, aunque tú no lo creas, por ejemplo, el año pasado, Dominic, por ejemplo, en el salón de tu hermana, la mayor, mucho me confundían tema con título, ¿no? Y siempre me lo hacían al revés. Entonces, hay un criterio para establecer las diferencias. O también de lo contrario, me confundían el título con la idea principal, ¿no? Y ese es un problema que hasta ahora en secundaria se da, ¿no? No, ya no mucho como el año pasado, pero se da. Entonces, ustedes que recién están empezando la primaria, hay que evitar pues cometer los mismos errores. Ahora, ¿qué cosa es el tema? ¿No? El tema es el asunto que se trata en el texto, ¿no? Por ejemplo, yo pregunto, ¿no? ¿De qué se habla o de quién se habla, ¿no? Y generalmente va acompañado de un artículo. ¿Recuerdas cuáles son los artículos? El, la, los, las, ¿no? Una, unos, unas, ¿no? Entonces, siempre, generalmente, no necesariamente, ¿no? Pero en la mayoría de los casos va acompañado de un artículo. Y como puedes ver acá, responde la pregunta de qué se habla o de quién se habla, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, el título. ¿Qué cosa es el título? Bueno, es una parte del texto que describe lo tratado en él, ¿no? Y responde las preguntas. ¿Qué se dice de lo que se habla o qué se dice de quién se habla? Eso lo vamos a ver ahorita en un cuadro en el cual vamos a diferenciar tema de título, ¿ya? Vamos a hacer esa partecita que no es tan difícil. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, por ejemplo acá yo tengo un tema, la célula. ¿De quién se habla? De la célula. ¿Qué se dice de la célula? Que presenta partes, ¿no? ¿De qué se habla? De los ríos del Perú. ¿Qué se dice de los ríos? Se habla acerca de su formación, ¿no? ¿Cuál es el tema? La guerra con Chile, ¿no? ¿Qué se dice de la guerra con Chile? Que hubieron antecedentes, ¿no? Tema, los triángulos. Título, métodos de resolución. Ahora, quiero que acá veas algo interesante. El tema va acompañado de un artículo. Por ejemplo, acá hay un artículo, la, los, el, ¿no? Generalmente va acompañado de un artículo. Y como te das cuenta, es corto. En cambio, el título, ¿ya? El título no presenta un artículo, ¿ya? No presenta un artículo. Por ejemplo, colocar las partes de la célula, no. Cuando en el colegio, por ejemplo, te decían título, no, no hay un artículo. Ahora, algo que también puedo ver es que el título generalmente no presenta un verbo. Por ejemplo, en partes de la célula no hay verbo. Antecedentes de la guerra con Chile no hay verbo, ¿no? Componentes del universo no hay verbo. Pero si es que lo presentara, como en este caso formación de los ríos, no se presenta en su forma regular. Por ejemplo, formación viene del verbo formar. Entonces se presenta de forma irregular, ¿no? Elaboración, formación, ¿no? Mejor dicho, verbos que no terminen en ar, ir, ¿ya? Sino otro tipo de verbos. ¿No? En este caso terminan en sion, en ando, endo, ¿no? Ado, edo, entre otros. Que eso lo hemos visto en el tema de verbos.
Entonces, esta es la diferencia entre tema y título. Tema, ¿de quién se habla? De la cerveza. ¿Qué se dice de la cerveza? Hablan de la elaboración de la cerveza. ¿De qué se habla? Del universo. ¿Qué se dice del universo? Ya que presenta componentes. Entonces, mientras el tema responde a la pregunta de qué se habla o de quién se habla, el título responde a la pregunta qué se dice de lo que se habla o qué se dice de quién se habla, ¿ya? Y de esta forma podemos diferenciar que el tema lleva artículos, el título no lleva. ¿Estamos? El título no lleva verbos. Y si es que llevar un verbo, lo lleva de forma irregular. Es decir, no va a llevar verbos que terminen en ar, ir. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí podemos diferenciar tema de título. Ahora, la idea principal. ¿Qué cosa es la idea principal? Bueno, como puedes ver ahí, la idea principal va a expresar la información más importante del texto, ¿no? Y responde a la pregunta de qué o de quién trata principalmente, ¿no? Y se redacta en forma de una oración. Tú ya sabes que una oración tiene una estructura, generalmente tiene un sujeto y un predicado. Y a diferencia del título, sí presenta un verbo bajo cualquiera de sus formas, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, es lo mismo, ¿no? Tema, la célula, título, partes de la célula. Ahora, ¿cuál es la idea? Hemos puesto acá. Cada parte de la célula cumple una función específica. Si yo te hago la pregunta, ¿esta oración tiene sujeto y predicado? Sí. ¿Cuál sería el sujeto? Dice, ¿qué función cumple cada parte de la célula? Una función específica. Entonces te das cuenta que está en forma de una oración. A diferencia del título, las ideas principales están en forma de oración. ¿Ya? Nuevamente acá, tema, los ríos. Título, formación de los ríos. Y en base a esto, a estas dos ideas que tengo, elaboro mi oración. La formación de un río depende del caudal que presente, ¿no? ¿De qué depende la formación de un río? Del caudal que presente. Te das cuenta que cumple con sujeto y predicado. Tema, la guerra con Chile. Título, antecedentes. Idea principal, la explotación del guano y el salitre llevaron al desarrollo de la guerra. Pregunto, ¿qué llevó al desarrollo de la guerra? La explotación del guano y del salitre, ¿no? Te das cuenta que cumple en forma de oración. Tema, los triángulos. Título, métodos de resolución de triángulos. La idea principal, ¿no? Los diferentes métodos permiten desarrollar ejercicios sobre triángulos. Es una oración. ¿Qué permiten los diferentes métodos? Respuesta, desarrollar ejercicios sobre triángulos. Igual para el tema, la cerveza. Título, elaboración de la cerveza. Idea principal, elaboro mi oración. Para elaborar cerveza es necesario seguir paso a paso los procedimientos, ¿no? Igual, tema, el universo. Título, componentes del universo. Idea principal, elaboro mi oración. El universo está conformado por cuerpos celestes y estrellas. Entonces te das cuenta que los tres son cosas muy diferentes. Mientras que el tema, ¿no? Es algo corto, ¿no? El título lleva un artículo, el título no lleva, y la idea principal está en forma de una oración, ¿ya? Es decir, pregunto y respondo. Entonces, de esta forma tú puedes elaborar tu tema, tu título y tu idea principal. Vamos a ver acá algunos ejercicios. En el primer texto dice lo siguiente. Una estrella es todo objeto astronómico que brilla con luz propia. Como se explica más adelante, estas esferas de gas emiten tres formas de energía hacia el espacio: la radiación electromagnética, los neutrinos y el viento estelar.
Y esto es lo que nos permite observar la apariencia de las estrellas en el cielo nocturno como puntos luminosos y en la gran mayoría de los casos titilantes. Entonces, tenemos nuestras tres preguntas. ¿Cuál será el tema? ¿De qué se habla? ¿O de quién se habla? Exacto, se habla de la estrella. Ese es mi tema. ¿De qué se habla? ¿De quién se habla? De la estrella. Ahora, ¿qué se dice de la estrella? ¿Qué cosa se dice de la estrella? ¿Se dice que observamos una estrella? No. ¿Se dice que se dice acerca de los neutrinos? Sí, mis, acá está, pero es solo una parte. ¿Qué se dice de la estrella? Que tiene formas de energía, ¿no? Y que esas formas de energía se emiten bajo tres formas. Ahora, sobre las formas de energía de la estrella, ¿qué se puede decir? Ahí está, ¿no? Que las estrellas emiten energía. Y acá está el verbo, mira, el verbo emitir. ¿Qué emiten las estrellas? Energía, ¿no? Mi pregunta y mi respuesta. ¿Ya? Entonces, mira cómo de esta forma hemos visto cuál es el tema, el título y la idea principal. Vamos a ir a otro texto, el segundo texto. Dice lo siguiente. Las hormigas son insectos, ponen huevos y por eso son animales ovíparos. Las hormigas no tienen esqueleto, son animales invertebrados. Las hormigas viven en grupos que se llaman colonias. Los hormigueros suelen estar bajo la tierra, donde donde están las crías y almacenan el alimento. Dentro de cada colonia existen hormigas de varios tipos. Las más pequeñas se quedan dentro del hormiguero, mientras que las de mayor tamaño salen al exterior en busca de alimento. Estas se llaman hormigas obreras. Las hormigas obreras son las más laboriosas. Las hormigas reinas son las que ponen huevos y son más grandes que las demás. Las hormigas ven muy poco, pero usan sus antenas para oler, tocar y comunicarse con otras hormigas, ¿no? Entonces creo que ya tenemos el tema. Uy, pero acá hay obreras, reinas y hormigas. ¿De quién se habla en forma general? Exacto, de las hormigas. Ese es mi tema. Ahora, según los párrafos leídos, hay dos aspectos fundamentales del cual se habla, ¿no? ¿Se habla del hormiguero? No. ¿Se habla específicamente de la hormiga obrera y reina? Solamente en un pedacito, pero no en todo el texto. En esta primera parte habla de las características y en esta segunda parte hablan de las labores que ellas realizan. Por lo tanto, sería la respuesta. Ojo, que no siempre los títulos o la idea principal va a estar tal cual como está en el texto. Muchas veces te van a dar frases parecidas. Ahora, ¿cuál sería la idea principal? ¿Que las hormigas son pequeñas? Bueno, sí, pero acuérdate que la idea principal es en torno a toda la lectura, no solamente un pedacito. Se podría decir que son organizadas y también, ¿no? Porque justamente en toda esta parte de acá habla acerca de su organización. Entonces ya tenemos la respuesta. ¿Ya, chicos? Entonces, de esta forma podemos ver cómo podemos identificar el tema, el título y la idea principal. A continuación me vas a sacar tu cuaderno y me vas a colocar la fecha de hoy, 22 de octubre del 2020. Y me pones como título comprensión de textos. ¿Ya? A ver, entonces, la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Qué es el texto? Bueno, eso lo habíamos visto en las primeras diapositivas. Recordemos que el texto, ¿no?, es un conjunto de oraciones que expresan un mensaje coherente y ordenado. Repito, el texto es un conjunto de oraciones que expresan un mensaje coherente y ordenado. ¿Ya? Entonces,
este conjunto de oraciones pues van a transmitirnos un mensaje, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos entender lo que el autor quiere tratar de decirnos. Segunda pregunta. ¿Qué propiedades presenta un texto? Bueno, nosotros vimos 3 propiedades, ¿no? Entonces, primer guión, escribe ahí, primer guión. Posee corrección ortográfica y gramatical. Posee corrección ortográfica y gramatical. Segundo guión. Tiene estructura comunicativa. Repito, tiene estructura comunicativa. Y tercer guión, presenta una estructura semántica. Presenta una estructura semántica. Tercera pregunta. ¿Cuál es la estructura del texto? Explica. Bueno, nosotros vimos que el texto presenta varias partes, pero solamente hemos estudiado 3. Bueno, en primer lugar, sobre la estructura del texto, vimos el tema, ¿no? Tema. A ver, 2 puntos. Es el asunto a tratarse en el texto. Es el asunto a tratarse en el texto. Y responde a la pregunta. Y responde a la pregunta. Abre signo como este que está acá. ¿De qué o de quién se habla? ¿De qué o de quién se habla? Cierra pregunta. Punto seguido. Generalmente va acompañado de un artículo. Generalmente va acompañado de un artículo. Segunda estructura, estamos acá. El título, 2 puntos. El título. Parte del texto que describe lo tratado en él. Parte del texto que describe lo tratado en él. Y responde a la pregunta. Abre signo de pregunta. ¿Qué se dice de lo que se habla? ¿Qué se dice de lo que se habla? Cierra pregunta y vuelve a abrir otro signo de pregunta. ¿Qué se dice de quién se habla? ¿Qué se dice de quién se habla? Son dos preguntas. Y por último, la idea principal. La idea principal. Expresa la información más importante del texto. Expresa la información más importante del texto. Y responde a la pregunta. Abre signo de pregunta. ¿De qué o de quién trata principalmente? ¿De qué o de quién trata principalmente? Punto seguido. Se redacta en forma de oración. Se redacta en forma de oración y presenta un verbo. Y presenta un verbo. ¿Ya? Entonces, de esa forma hemos visto 3 preguntas de comprensión con respecto a este tema. ¿Ya? Espero que hayas copiado en tu cuaderno para evitar después atrasos. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Ya me presentas estas 3 preguntas desarrolladas en tu cuaderno, que va a ser parte de la nota, y luego la separata que te voy a mandar. Bien, entonces con ustedes me despido. Miren, acá están todas las diapositivas que he trabajado con ustedes. Ya no se olviden de este mensaje.
¿ya? Uno de los mayores y más valiosos aprendizajes que puedes obtener es haber aprendido a leer, ¿no? Acuérdate que hay mucha gente que no sabe leer, muchos. Entonces, para ti, el simple hecho de saber leer es un privilegio. Solamente que ahora, bueno, a medida que pase el tiempo y los años, se va a ir mejorando. Bien, chicos, cuídense bastante. Saludos para todos. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao.